Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Vamos a escuchar una banda que nos han recomendado hace ya mucho tiempo. Ellos se llaman Beherit y acá tengo el dato. Es un tanto curioso e interesante cómo se pusieron ciertos nombres como apodos, seudónimos, como quieran llamarle. Y a ver si los pronuncio bien. Dice Beherit. Es una banda finlandesa de black metal. Fue formada en el año de 1989 por Nuclear Holocausto Vengeance, Satanás Black Slaughter y Sodomatic Slaughter, con el propósito de realizar el black metal más primitivo, salvaje y obsesionado por el infierno, Satanás, el satanismo, las blasfemias y tinieblas que pueda imaginarse. Beherit es el equivalente a Satán en el idioma sirio. A través de la naturaleza poco comercial de su música, imagen y conciertos, la banda rápidamente atrajo a seguidores de culto, además de su sonido crudo. La música de la banda es conocida por su lado avant-garde y sus énfasis en lo ambiental. Beherit es considerado un grupo pionero en su género. Vamos a escucharlo, señores. Acá tengo el nombre de la canción que se llama Sadomatic Rites, con subtítulos, y damos una opinión al respecto. Vámonos con Beherit. Bastante crudo, señores. Un sonido muy oscuro. Muy pesado. Y en el fondo, se escucha algo como tenebroso. Pues sí, las letras un tanto macabras. Y les digo el sonido muy muy crudo. Las guitarras suenan todo el tiempo desgarradoras. Y de nuevo. Eso me agrada, que a pesar de que tenga un sonido muy a la vieja escuela, se preocupen por hacer un cambio. Y la voz con un toque gutural, porque no es extrema. Así es. Letras muy blasfemas. Me llama mucho la atención. Sexo pecaminoso, violación bestial, ritos sodomáticos, agonía y dolor, paraíso perdido. Para muchos este tipo de letras pueden parecer muy deprimentes, muy, no sé, tristes, satánicas, obvio. Pero para muchos otros pues son letras llenas de un mensaje profundo, tal vez hasta un mensaje espiritual, no lo sé, cada quien lo puede interpretar de la manera que quiera. Siempre lo he dicho, eso es lo bonito de la música, y a mí me llama mucho la atención.
De alguna manera me agrada que siempre esté sonando todo muy grotesco, muy gordo. Beherit. No sé si pronuncio bien el nombre de la banda y me corrigen si no, pero al parecer ya terminó. Hasta aquí en su logotipo, ¿no? Una cruz a la inversa. Muy bien, sí, ya terminó, señores. Muy bien. Beherit con Sadomatic Rites. Pues un sonido muy a la vieja escuela. Todo siempre está sonando muy corpulento. No sé cómo decirlo. Las guitarras todo el tiempo, les digo, suenan como desgarradoras, como que te están agarrando a latigazos. La voz, me agrada la voz. Es un tanto gutural, pero no en extremo, normal. Se entiende mucho algunas palabras que menciona, eso es muy bueno, porque cuando es una voz muy con un gutural muy extremo, a veces a mí me cuesta mucho trabajo comprender las palabras que cantan o dicen. Lo demás, lo que es la batería, el bajo, pues van haciendo su trabajo normal. No hay nada extraordinario, no hay solos super veloces, no hay redobles de batería llamativos, no hay arreglos de bajo, no hay coros. Entonces menciono, es como lo mencioné hace rato en su descripción, es música cruda, oscura, blasfema, satánica y todo lo demás que quieran etiquetarlo, ¿no? Por el tipo de letra, por el tipo de sonido, y menciono y repito, esto puede ser para muchas personas muy deprimente, puede hasta causarles una sensación como de malestar, así como que no les gusta, puede causar todo tipo de cosas. Y del otro lado hay a muchas personas que pues les llena, les gusta, les agrada este sonido crudo, oscuro, un sonido como maléfico. Pero bueno, siempre he dicho, es mi opinión. Cada quien tiene una opinión diferente, puede describir este tipo de canciones como mejor le parezca, se respeta siempre. Y creo que eso es lo bueno de la música también, que cada quien puede interpretarla de la mejor manera que quiera. Entonces, a mí me llama mucho la atención el tipo de letras porque sí, mencionan muchas cosas que en otras canciones románticas, alegres, de revolución, de sátira, de crítica social y todo tipo, casi no se mencionan. En cambio, acá en el black metal, pues como que es más fácil que hagan alarde de ciertas palabras sin ningún problema. Y eso también es muy bueno. Pero siempre va a haber un lado que le guste y un lado que lo desprecie. Diga, no, a mí no me gusta, a mí eso hasta me causa incomodidad. Pero también se respeta, señores. Entonces, ustedes díganme qué opinan. ¿Les gusta este tipo de black metal a la vieja escuela? A mi parecer es así. Black metal a la vieja escuela. Creo leí que eran de... la banda se formó en 1989 y creo siguen tocando a la fecha. Y déjenme también ese dato, no lo sé muy bien. Y eso es muy bueno, que sigan tocando, ¿no? Entonces, déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones. Suscríbanse a mi canal, me ayuda muchísimo. Denle like, compartan el video. Y pues ahí armemos el debate en los comentarios. A ver qué opinan ustedes de este tipo de letras, canciones y todo, señores, de la idea que se tiene del black metal. Pero bueno, vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazote y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, señores.